mucho azote había recibido a causa de hacer la voluntad de Dios. Todo el que esté en su casa, la actitud que tiene que tener es de adoración y de oración. No, para de quejarte y empieza a adorar y a glorificar a Dios. Para de quejarte y empieza a orar. Pablo y Silas estaban presos, azotados, golpeados, vestidos a la parte más profunda de la cárcel, pero la actitud de ellos fue contraria a la nuestra, que empezamos a decir: ¿dónde está Dios? ¿A dónde se quedó Dios? Y si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Por qué la cosa está así? ¿Por qué viene esto ahora en este momento, cuando pensaba que en el 2020 iba a ser el año del crecimiento? Todavía esto no ha terminado. Vine a decirte: empieza a adorar y a glorificar a Dios. Empieza a glorificar. Hay un propósito de ese encarcelamiento, hay un propósito de ese encierro, hay un propósito, hay un centurión dentro de ti que va a ser salvo. Hay un centurión, hay alguien, hay una familia que va a ser salva a causa de tu adoración, a causa de tu oración. Hoy te vine a decir: cambia la actitud y empieza a adorar y a glorificar a Dios. Es el tiempo de volver a adorar a Dios. Hay algo que se va a mover. Hay unos cimientos que van a ser movidos. Hay unos cimientos que pueden ser movidos por el poder de Dios si oramos, si intercedemos. Y quisiera hablar de una historia que le pasó al apóstol Pablo y a Silas cuando fueron encarcelados. No sé si la gente entiende que hasta haciendo la voluntad de Dios podremos pasar circunstancias difíciles, podemos pasar adversidad, podemos pasar por tempestades. Y en el capítulo 16 la historia habla que Pablo y Silas estaban encarcelados en la ciudad de Filipo, en Macedonia, haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente al Espíritu Santo. Pero sin embargo, estando en obediencia, fueron azotados y fueron encarcelados. Mientras estaban haciendo la voluntad de Dios en Filipo, en Macedonia, a causa del evangelio, fueron encarcelados y fueron azotados. Y yo quiero que tú entiendas que puedes estar dentro de una prisión ahora, que puedes estar en la casa ahora, que puedes estar en el hecho que estás ahora, y quizá puedes pensar: ¿y qué yo he hecho para estar ahora encarcelado? ¿O qué yo he hecho para estar ahora aislado? Y vine a contarte la historia. Pablo y Silas encarcelados en Filipo, en Macedonia, y haciendo la voluntad de Dios. Mientras que estoy haciendo la voluntad de Dios, debo sentir plena confianza en Dios. Debo sentir plena confianza y esperanza en Dios. Escucha bien la historia, como dice Pablo. Después de haber sido azotado y azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mensaje, le metió en la cárcel, en el calabozo más detrás, y le aseguró los pies con el cepo. Lo pusieron más atrás y le pusieron un cepo. Lo metieron a lo último de la cárcel a causa del evangelio. Sin embargo, que estaban haciendo la voluntad de Dios, haciendo el propósito de Dios, son encarcelados, son puestos más atrás en un calabozo, y allí vienen y le ponen un cepo en los pies para que no puedan hacer nada, para que no se puedan mover. Yo no sé cuáles son los que están encarcelados, los que se le ha puesto un cepo en los pies, que no pueden moverse ni para adelante ni para atrás. Pero mediante la noche, aquí está lo profundo de esto, dice: pero en medio de la noche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos le oían. En medio de la cárcel, en medio del cepo, en medio de lo más profundo, y con los pies puestos en un cepo, en la parte más atrás de la cárcel, la actitud de los hombres de Dios, la actitud del pueblo de Dios, en medio del encarcelamiento, la actitud de la iglesia ahora encerrada en cuatro paredes. ¿Cuál es la actitud? Porque hay gente que está renegando. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios no interviene? Y yo vine a decirte ahora en
esta noche, la actitud tuya dentro de la casa, dentro de tu hogar, en las cuatro paredes, tiene que ser la actitud que tenían Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban en medio de la noche orando, en medio de la noche orando, en medio de la noche orando y cantando himnos. Pero Dios escuchó ese clamor y un estruendo vino a ese lugar. Lo que cambia la atmósfera dentro de tu casa. Pablo y Silas estaban presos. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios. Pablo y Silas estaban en el lugar correcto haciendo la voluntad de Dios, enviados por el Espíritu Santo. Y son presos y son puestos presos, encarcelados y metidos a la parte más atrás del calabozo, donde le ponen el cepo en la pies. Pero en medianoche, a mí lo que me encanta es que a la medianoche empezó la oración fuerte, tu oración a la medianoche. Cantaban himnos y los presos le oían. La gente oía que estaban adorando a Dios. La gente sabía que estaban glorificando a Dios. La gente sabía que estaban glorificando a Dios. Yo no sé cómo un hombre preso dentro de una cárcel, latigado, golpeado, ensangrentado y con unos grillos puestos, con un cepo puesto, sigue adorando a Dios en medio de la turbulencia, en medio de las circunstancias difíciles. Esa es la actitud correcta de la iglesia ahora. Que en medio del encierro pueda adorar a Dios. Que en medio del encierro pueda orar a Dios. Es un encierro temporario. Es un encierro temporario. No es para todo el tiempo que vas a estar encerrado. Pero tienes que identificar cuál va a ser tu actitud en este momento de encierro. Estaban encerrados. Estaban a la parte más atrás del calabozo. Pero su actitud fue de oración y de canto de himno. La iglesia que está escuchando ahora, la iglesia tiene que entender que este tiempo es el tiempo de oración y el tiempo de adoración. En el encierro, adoración y oración. Mientras esté encerrado, hay dos cosas que van a cambiar la actitud. Hay cosas que van a cambiar la atmósfera. Hay cosas que van a mostrar la gloria de Dios. Los presos estaban escuchando. Los que estaban atados estaban escuchando. Los que estaban lejos estaban escuchando. Que se estaba glorificando a Dios. Se estaba adorando a Dios en medio de una cárcel, adentro de una cárcel, siendo azotado. Y mucho azote había recibido a causa de hacer la voluntad de Dios. Todo el que esté en su casa, la actitud que tiene que tener es de adoración y de oración. Adoración. No, para de quejarte y empieza a adorar y a glorificar a Dios. Para de quejarte y empieza a orar. Pablo y Silas estaban presos, azotados, golpeados, vestidos a la parte más profunda de la cárcel. Pero la actitud de ellos fue contraria a la nuestra. Que empezamos a decir: ¿dónde está Dios? ¿A dónde se quedó Dios? Y si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Por qué la cosa está así? ¿Por qué viene esto ahora en este momento cuando pensaba que en el 2020 iba a ser el año del crecimiento? Todavía esto no ha terminado. Vine a decirte: empieza a adorar y a glorificar a Dios. Empieza a glorificar. Hay un propósito de ese encarcelamiento. Hay un propósito de ese encierro. Hay un propósito. Hay un centurión dentro de ti que va a ser salvo. Hay un centurión. Hay alguien, hay una familia que va a ser salva a causa de tu adoración, a causa de tu oración. Hoy te vine a decir: cambia la actitud y empieza a adorar y a glorificar a Dios. Cambia la actitud y empieza a adorar y a glorificar a Dios. En medio del encierro, encarcelado, te sientes encarcelado, te sientes inmóvil, no puedo mover los pies, me siento incapacitado. Pero hay algo que no se ha podido incapacitar, y esa boca tuya para adorar a Dios, y esa boca tuya para glorificar a Dios, y esa boca tuya para orar, para glorificar. Cantaban himnos de adoración. Bendito Dios. En medio de la noche, hay alguien que se va a levantar a medianoche ahora. Ay, santa, hay gente que se levanta a medio de la noche y va a cambiar la forma de ver la cosa. Me tienen encerrado, pero mi adoración no puede estar encerrada. Me tienen encerrado, pero la palabra no está encerrada. Me tienen encerrado, pero el gozo de tu salvación no está encerrado. Es necesario que esto acontezca. Hay una palabra que llega a tu vida hoy.
te encerraron, te encarcelaron, te maniaron los pies para que no te puedas mover, pero no te han cerrado la boca. No te han cerrado la boca para adorar. Todavía la boca tuya no está encerrada. Empieza a gritar a voz en cuello. Empieza a hablar, empieza a declarar, empieza a profetizar. La boca tuya todavía no está encerrada. Mientras haya alabanza dentro de mí, mientras haya gozo dentro de mí, mientras haya palabra de Dios dentro de mí, correrá río de agua viva en ti. Todavía te queda algo dentro. Hay una adoración dentro de ti. Hay una adoración dentro de ti. A la medianoche cantaban himno a Dios y los presos oían, los atados oían, los encarcelados oían, los oprimidos oían que habían dos hombres adorando y glorificando a Dios. Que habían dos hombres que aunque le pusieron en un cepo, aunque le ataron los pies y le amarraron los pies en un cepo y lo metieron a lo profundo del calabozo, no cambiaron su adoración, no cambiaron su actitud, no cambiaron su posición, siguieron adorando a Dios en medio de la circunstancia difícil. Siguieron glorificando a Dios en medio de la prueba. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios no nos va a encontrar a uno en situaciones difíciles. Muchas veces el hacer la voluntad de Dios nos va a poner a nosotros en circunstancias difíciles. Y es donde se va a notar a dónde tenemos la confianza. Muchas veces por causa del evangelio podemos pasar situaciones difíciles, porque muchos piensan que el cristiano no tiene que pasar situaciones difíciles, pero te vine a decir, ese no es el evangelio verdadero. Jesús dijo, hijo, y si hijo heredero y coheredero juntamente conmigo, esto es, si también padecéis juntamente conmigo por causa del evangelio, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre podrán pasar prueba, van a pasar por circunstancias difíciles. ¿Cuál es la actitud del pueblo de Dios en este tiempo? Dígale, de adoración, de oración, de cántico, de alabanza. No es queja, no es queja, no es quejarte, es adorarte. No es quejarte, es adorarte. No es reclamarle, es orarle. No es reclamarle, es orarle. Es un tiempo de entender cuál es la actitud y en la posición en la que te vas a poner. Todavía no sabes cuánto tiempo vas a durar en tu casa. Todavía no sabes cuánto tiempo se extienda el tiempo de cuarentena. Pero tu actitud delante de Dios tiene que cambiar. Mi actitud delante de Dios tiene que cambiar. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy en obediencia. Yo estoy en santidad. Pero mi actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora voy a entender que tengo un tiempo de ¿qué? Un tiempo de cántico, de himno y de oración. Mi tiempo es de adoración y de oración. Tu tiempo es de adoración y de oración. Adoración y oración en este momento. Las capacidades, las estrategias, lo que tú quieras hacer no va a funcionar. Porque ya Pablo y Silas estaban a lo último metidos en la celda y le habían puesto un cepo en los pies. Y estaban inmóviles de poder movilizarse. Y sin nadie que pudiera venir a ayudarle. Pero lo que me gusta de esto, que a causa de la oración dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. En el momento de adoración, en el momento de adoración, en el momento de oración, eso que vino sobre esa cárcel
vino un terremoto, el terremoto de Dios, el poder de Dios cayó sobre aquella cárcel y sacudió la cárcel completa. Y las cárceles fueron sacudidas poderosamente. Pero no solamente las cárceles fueron sacudidas, sino que también las cadenas que tenían los presos cayeron todas. Lo que va a hacer que los cimientos de la tierra sean sacudidos, lo que va a hacer que los cimientos de la tierra sean sacudidos, es una iglesia de oración a medianoche. Es una iglesia de oración a medianoche. Es una iglesia de adoración a medianoche. Abasonda, alaba así. Es una iglesia que reconoce a Dios en medio de la prueba. Ahora en el nombre, a medianoche se movieron los cimientos de la cárcel, los cimientos de los hospitales. Necesitamos amar a Dios, mover a Dios, orarle a Dios para que se muevan los cimientos y poder sentir el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús ahora, que nuestra actitud cambie, que es un tiempo de adoración, que es un tiempo de adoración, que es un tiempo de clamar a ti y de cantar himnos a medianoche. Entonces sobrevino un estruendo de un terremoto. Eso se sintió que sopló y cayó. Imagínense que cuando eso tembló, toditos se asustaron, porque un temblor tan fuerte y que las cadenas se le suelten a cada uno. La iglesia tiene una actitud que tomar en este tiempo de encierro, en este tiempo de inmovilidad, en este tiempo de parálisis, porque tu boca no está paralizada. Tu boca todavía tiene palabra de Dios. Tu boca todavía tiene cántico de Dios, himno de Dios dentro. Esos himnos que antes cantaba, vuelve a cantarlo ahora. Esa oración que antes tenía, vuelve a tenerla ahora. Esa relación con Dios que antes tenía, vuelve a tenerla ahora. Volvamos a los tiempos antiguos. Volvamos a la senda antigua. Busquemos a Dios de madrugada. Busquemos a Dios de noche. A la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos. Y los presos oían. Los presos sabían que había dos hombres adorando a Dios y glorificando a Dios. Oh, bendito Dios, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿De qué manera vamos a actuar? ¿Nos vamos a quejar? ¿Nos vamos a quejar o vamos a adorar a Dios? ¿Nos vamos a quejar o vamos a glorificar a Dios? Nos vamos a quejar, nos vamos a sentir ya que Dios se olvidó de nosotros, o vamos a seguir adorándole en este tiempo difícil. En medio de la circunstancia, no se quejaron, sino que oraban y cantaban himno a Dios. En medio de la situación, en medio del encierro, en medio de la circunstancia que no hay comida, en medio de la circunstancia que no hay forma de salir, en medio de la circunstancia que hay un encierro total, en medio de esta situación, oraban, cantaban himnos y todos los presos oían su adoración, su cántico, su alabanza. De repente sobrevino un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Y se abrieron las puertas y las cadenas cayeron. Cuando vino el sacudimiento de Dios, cuando vino el poder de Dios a causa de dos hombres, que tenían una actitud correcta en una situación adversa, tenían una actitud correcta en medio de una situación contraria. Estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo el propósito de Dios, pero termino encarcelado, termino preso, termino inmóvil dentro de la casa. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Adorar a Dios y orar a medianoche para que se mueva Dios. Entrar en adoración, entrar en alabanza.
Bendito Dios. Yo sé que hay gente en su casa que están en obediencia. Yo sé que hay gente en su casa que están en obediencia ante Dios. Pero hoy es el tiempo de volver a esa adoración a medianoche. A volver a ese tiempo de oración a medianoche. Es el tiempo de volver a adorar a Dios. Hay algo que se va a mover. Hay unos cimientos que van a ser movidos. Hay unos cimientos que pueden ser movidos por el poder de Dios. Si oramos, si intercedemos, si empezamos a adorar a Dios a medianoche. De repente sobrevino un gran terremoto. El terremoto de Dios. El terremoto de Dios sobre esa cárcel. Porque habían dos hombres en adoración. Habían dos hombres adorando, orando y en voz alta, que el diablo lo escuchaba, que los demonios lo escuchaban. Oh, bendito Dios. Imagínate dos gente presa que están siendo golpeados y que han sido golpeados y latigados fuertemente. Pero cuando tú lo entras atrás de la cárcel, no empiezan a quejarse ni a llorar, no empiezan a quejarse ni a murmurar, no empiezan a quejarse y a criticar, no empiezan a quejarse de Dios, sino que empiezan a adorar a Dios. No empiezan a adorar a Dios. Es la actitud correcta de la iglesia en este tiempo. Que en vez de quejarse, tiene que adorar. Que en vez de quejarse, en vez de venir con queja delante de Dios, venir en adoración, venir en exaltación, venir creyendo que Dios tiene el control y tiene la solución. Esa es la actitud de la iglesia en este tiempo. Estos hombres estaban presos, pero estos hombres no se cohibieron, no encerraron su alabanza y su adoración. Tu adoración y tu alabanza todavía sigue libre. Tu adoración y tu boca todavía está libre. Abre la boca ahí donde está y empieza a adorar a Dios. Tú vas a ver como los simientes de tu casa empiezan a sacudirse. Empieza a adorar a Dios para que tú veas cómo las cadenas que habían dentro empiezan a caer. Cómo las cosas empiezan a desfallecer. Bendito Dios. Cadenas de opresión, cadenas de amargura que empiezan a caer en tu casa. Empieza a adorar a Dios a medianoche. Que el trabajo lo hace Dios en tu casa ahora. Padre Santo, hay gente que está encerrado en la casa, pero ahí en tu casa se van a mover los cimientos. Los cimientos de tu casa se mueven cuando entra en adoración y entra en oración. Entra en oración y entra en adoración, que los cimientos de tu casa van a moverse, van a sacudirse, y todo lo que estaba, toda la cadena que había sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu esposo, sobre tus hijos, van a caer en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud en este tiempo? ¿Cuál es tu forma de pensar en este tiempo? Pablo y Silas tuvieron una actitud correcta en medio del encierro. Cuando no tenían que estar ahí, el encierro tuyo provocará que tu alabanza y tu adoración se levante. Dentro del encierro saca tu mejor adoración. Saca tu mejor oración. Para de quejarte, para de murmurar, para de quejarte y empieza a adorar a Dios y a orar. Que los cimientos se va a sacudir, se va a sacudir, se va a sacudir. El terremoto de Dios, el sacudimiento de Dios, el poder de Dios en tu casa ahora. Yo sé que está encerrado, yo sé que está inmóvil. Yo sé que te han puesto restricciones. Yo sé que te han puesto en un cepo. Yo sé que te tienen encarcelado. Yo sé que te tienen en una casa. Pero también sé que tienes una boca grande para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a Dios, para creerle a Dios. Abre la boca. Empieza a adorar a Dios. Empieza a glorificar a Dios. Empieza a dar esa alabanza que Dios necesita de ti. Empieza a darle gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que demos gracia en todo. Cuando estemos arriba y cuando estamos abajo también. Cuando estamos en necesidad y cuando tenemos provisión. Cuando estamos en enfermedad, pero cuando estamos en salud también. Bendito Dios. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud tuya en este tiempo? Abre la boca donde está y empieza a adorar a Dios.
Abre la boca donde está y empieza a glorificar a Dios. Pablo y Silas habían llegado, estaban en Macedonia haciendo la voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, pero sin embargo en obediencia fueron encarcelados. Fueron puestos en una cárcel, haciendo la voluntad de Dios, latigado, golpeado y encarcelado. Pero la actitud de ellos me mostró la fuerza diferente que hay. Que aunque tú me tengas la mano atada y aunque tú me tengas los pies atados, mi boca seguirá adorando, mi boca seguirá glorificando, mi boca seguirá cantando cánticos. Ay santa, tú eres el Dios de todo poder. En ti está nuestra nación, en ti están los países de la tierra, en ti está nuestra confianza. Hay alguien que va a adorar. A medianoche los cimientos empezaron a sacudirse, porque habiendo sombra adorando, habiendo sombra, los presos van a escuchar, los atados van a escuchar, los que están atados, toda cadena que haya va a caer, porque hay gente que está encarcelado, pero no está encarcelado su adoración, no está encarcelada su alabanza no está encarcelada. Su adoración no está encarcelada. Su adoración, su boca todavía. Hay canto de alegría. Cantará mi boca. Adoraré, alabaré, bendeciré a Jehová. Bendeciré a Jehová. En todo tiempo será mi alabanza. En todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación será mi adoración. En todo tiempo glorificaré. En todo tiempo adoraré. En todo tiempo exaltaré. En todo tiempo estaré en oración delante de ti. Hay alguien que se despierta hoy. Hay alguien que entiende y cambia la actitud de estar quejándose a empezar a adorar, estar quejándose y empezar a orar. Hay un tiempo que las situaciones no son como tú quisieras. Hay tiempo que las situaciones no son como tú quisieras, pero eso no indica que Dios no esté en el asunto. Eso no indica que Dios no está contigo. Eso no indica que no vas a llegar al destino profético que Dios marcó en tu vida. Eso no indica que el plan de Dios no se va a cumplir. Que ahora esté encerrado por un momento no indica que ya Dios se olvidó de lo que tenía contigo. Que esté encerrado ahora no indica que el plan de Dios no se va a cumplir. Que esté encerrado ahora no indica que ya se olvidó Dios de tu vida y de tu familia. No. Todavía Dios no se ha olvidado de ti. Adórale ahí donde está. Bendícele ahí donde está. Cántale ahí donde está. Cántico de adoración, cántico de alabanza, cántico de júbilo. Hay muchos cantos que vuelven a surgir ahora. Hay un pueblo que se pone a cantar y a adorar a Dios a medianoche. En medio de la circunstancia, tuvieron una actitud que a mí me sorprende, que a mí me impresiona, que a mí me llama la atención. Y Dios hablando a mi vida para que yo pueda saber y cómo entender cómo manejar circunstancias en medio de prueba, en medio del encierro y en medio de lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál es la actitud tuya dentro de Dios ahora? ¿Cuál es la forma que tú vas a seguir todos estos días que faltan, que va a estar dentro de la casa? ¿De qué forma te vas a sentir en paz? ¿De qué forma te vas a sentir libre? ¿De qué forma no vas a sentir depresión? ¿De qué forma no te vas a sentir invaluado? ¿De qué forma no te vas a sentir insignificante? ¿De qué manera no te vas a sentir que estés estancado? ¿De qué manera no te vas a sentir que Dios se olvidó de ti? En adoración, en adoración, en oración. Los hombres de Dios en momentos de prueba se mantienen en adoración y en glorificar a Dios. En momentos de prueba se mantiene dándole gracias a Dios. Esa es la actitud tuya hoy. Esa es la actitud correcta tuya hoy. Que en medio de esta prueba de encierro, que en medio de esta prueba que estamos viviendo, tome la actitud correcta y empiece a orar y empiece a adorar a medianoche, para que todos los cimientos o el terremoto de Dios sacuda lo que se está moviendo sobre la tierra.
el sacudimiento, el poder de Dios, de una iglesia en adoración, de una iglesia de oración, de una iglesia que vigila, de una iglesia que está constante adorando a Dios. No importante que está lo más atrás del calabozo, que está lo más atrás y que le hayan puesto un cepo en los pies, pero su boca no está encerrada, su boca todavía sigue abierta. Todavía hay una alabanza, todavía hay una adoración, todavía hay algo dentro de mí que dice: mi Redentor vive y Él me sacará del polvo. Mi Redentor vive y Él me levantará. Mi Redentor vive y Él me salvará. En medio de la circunstancia, en medio de la adversidad, en medio de la desesperación. Imagínese una gente atrás a lo último y golpeado y herido porque le latigaron, habiéndole azotado mucho, habiéndole dado mucho. Imagínense, mucho azote habían recibido, y echándole en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, y lo pusieron con seguridad en la parte más atrás, y le aseguraron con un cepo para que no pudieran moverse inmóvil. Pero su actitud a mí me da una enseñanza grande. Su actitud me da una enseñanza profunda, que es la actitud de los hombres de Dios en medio de circunstancias difíciles. Hoy tú tienes que aprender a cómo manejar esos tiempos que pueden llegar a tu vida. Que estemos en el evangelio no indica que no vamos a pasar por situaciones difíciles, o que vamos a pasar por situaciones grandes, o que vamos a pasar por momentos de lloro, de llanto, de inseguridad, de temores. Lo que te indica es que cuando tú sientas miedo, que cuando tú pierdes las esperanzas, que cuando tú pierdes las inmovilidades tuyas, tú empieces a adorar a Dios y a confiar en Dios. El ser humano siempre tiene que tener el control de lo que hace con la mano y de lo que hace con los pies. Donde lo pusieron a Pablo y a Silvio en la parte de atrás, no tenían movilidad ni de la mano ni de los pies, porque tenían cadena, más tenían un cepo. Hoy día tú no tienes fuerza ni con la mano, pero tampoco con los pies. Es decir, que la fuerza tuya tú la tienes hoy con la boca. Mi boca será mi herramienta. Mi alabanza será mi herramienta. Mi adoración será mi herramienta, que va a causar el terremoto de Dios, que va a causar la manifestación de Dios. Hay un poder en tu boca, vine a decirte hoy. Hay poder en tu boca, hay una alabanza en tu boca, hay una adoración en tu boca. Agarra el poder, usa el poder que Dios te dio en la boca. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Usa el poder que Dios te dio en la boca. Usa el poder. Te sientes atado de las manos, te sientes atado de los pies, pero el poder de la boca todavía está activo. Di la palabra y sucederá. Canta y sucederá. Adora y sucederá. El terremoto de Dios que sacudió aquella prisión, oh bendito Dios, causó que las cadenas cayeran, causó que algo sucediera, causó un impacto dentro de esa cárcel. Y tu adoración dentro de la causa, dentro de tu causa, causará un impacto sobrenatural en tu vida hoy. La adoración tuya dentro de la casa va a causar un impacto sobrenatural. Hay cadenas que todavía ataban tu familia, hay cadenas que todavía ataban tus hijos, hay cadenas que todavía ataban tu matrimonio, pero hoy va a empezar a adorar. Hoy vas a usar la herramienta que Dios te dio, hoy vas a usar la boca, hoy vas a empezar a glorificar a Dios. Cadenas que van a caer dentro de tu casa hoy, en el nombre de Jesús. Tienes que activar la boca. Empieza a adorar a Dios. El poder de Dios está en tu boca, está en tus labios. En la situación difícil, si no oraban, cantaban himnos, y todos los presos oían, todos los presos escuchaban que había una adoración fuerte que provocó que los cimientos de aquella cárcel fueran movidos, que de repente viniera un gran terremoto, que
que de repente viniera un gran terremoto y que la cárcel fuera impactada por el poder de Dios. Una adoración genuina en medio de la noche. Algo que cause que Dios mueva los cimientos. Algo que cause un impacto de Dios sobre esta generación. Algo que cause un impacto de Dios sobre el mundo y sobre los seres humanos. Es una adoración delante de Dios. Es una oración delante de Dios a medianoche. Hay hombres de Dios que retoman ese tiempo de medianoche, que vuelven a adorar a Dios, aunque han estado atados de los pies y de la mano. Aunque haya estado atado de los pies y de la mano, abre tu boca donde está. Vuelve a adorar a Dios, vuelve a darle gracias a Dios. Padre, no entiendo, pero te doy gracias. No sé qué va a suceder, pero en ti tengo la confianza. No sé a dónde va a terminar, pero en ti tengo la esperanza. No entiendo, no sé, pero sé que tú tendrás respuesta mañana. Padre, una adoración genuina va a cambiar la atmósfera. Una adoración genuina, una oración. Se levanta el pueblo de adoración, que el pueblo que no se queja, la gente que reconoce que Dios todavía está en control. Tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el poder, porque no nos ha dado Dios su espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Agarra el dominio propio, empieza a adorar a Dios. Convierte tu casa en una casa de adoración. Que los vecinos escuchen la alabanza. Que el enemigo escuche la fiesta de adoración que hay en tu hogar. Que en tu casa no hay luto. Que en tu casa hay adoración. Que en tu casa no hay llanto. Que en tu casa hay adoración. Que los presos lo escuchen. Que los inconversos escuchen un pueblo adorando. Que la gente escuche un pueblo glorificando a Dios en medio de una prueba. En medio de la mortandad, en medio del encierro. Es una iglesia que entiende los planes de Dios. Es una iglesia que entiende lo futuro de Dios. Es una iglesia que entiende los juicios de Dios. Es una iglesia que entiende que cuando Dios está de pie, ellos están adorando. Ellos están glorificando. Que cuando Dios se está manifestando, es el tiempo de yo glorificar, de alabar a Dios solamente. Que cuando Él está de pie, yo estoy sentado. Que cuando Él está hablando, yo estoy escuchando. Que cuando Él está poniendo orden, yo estoy en orden. Que cuando Él está hablando, yo estoy poniendo atención. Anda mansa aquí manso. Ay santa aquí anaiso. El tiempo de la adoración. El tiempo de reconocer a Dios. El tiempo de buscar a Dios a medianoche. La actitud de la iglesia. Este pasaje y esta historia me muestra a mí cuál es la actitud de la iglesia, o cuál es la actitud de los hombres, las mujeres de Dios. Esta manera nos enseña. La oración fueron almas poderosas. Que la oración y la adoración fue las almas poderosas. Oración y adoración son dos almas poderosas de la iglesia. Porque nuestras armaduras no son sino que para destrucción de fortaleza. Nuestras armaduras no son carnales, son espirituales. Y esas son las armaduras que la iglesia necesita. Adoración y oración. Adoración y oración en este tiempo. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar, iglesia, hoy? ¿Cuál es tu actitud en el encierro hoy? ¿De qué forma vas a pasar los días que te faltan encerrado hoy? ¿De qué manera vas a tomar las cosas que te encerrado ahora? ¿De qué manera lo vas a tomar? Es un mensaje para reflexionar. O adora, o glorifica, o ora, o te echa a llorar, o te echa a reclamar, o te echa a criticar, o te echa a llorar y a mirar noticias. Vas a adorar a Dios para que los cimientos se rompan y se muevan. ¿Cuál es la actitud que vas a tomar? ¿De qué forma vas a pasar los días? ¿De qué manera vas a pasar los días que vas a durar encerrado? ¿De qué manera piensas que vas a seguir? ¿De qué manera piensas seguir estos días? Criticando, menospreciando, pensando que Dios te abandonó, pensando que ya Dios te dejó,
pensando que ya el plan de Dios falleció, pensando que ya el futuro tuyo ya hasta ahí llegó. ¿Será de reclamo? ¿Será de reclamo o va a tener la actitud correcta? ¿Cuál es la actitud tuya dentro de este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuál es la forma como vas a tomar las cosas? ¿De qué forma? ¿En qué posición te vas a quedar? ¿En la posición de Pablo y Silas? ¿O te vas a poner en otra posición? ¿En qué posición piensas que te vas a poner ahora? ¿En qué actitud te vas a poner ahora? ¿De qué manera vas a poder manejar el encierro? Yo vine hoy para hablarle a gente que está en su hogar, para hablarle a gente que está ansioso, que está desesperado, que cree que esto se le puede hacer más difícil, que pueden caer en depresión, que pueden caer en depresión, que pueden caer en aislamiento, en encierro, que pueden caer en una cosa que lo hace sentir a ellos volverse locos. Hay gente que no aguanta el encierro, hay gente que son activos, hay gente que están impuestos a este movimiento, y dentro de la misma iglesia y dentro de la misma área secular. Pero ¿cuál es la actitud que tú vas a tomar ahora? A pelear con el gobierno, a pelear con Dios, a pelear ahora. ¿Con qué tú vas a pelear? Si el momento de la iglesia, el momento actual, es el tiempo de orar para que Dios traiga un sacudimiento, para que Dios traiga un terremoto, para que Dios pueda mover lo que tiene que ser removido sobre la tierra y traer que las cadenas que habían atando a la humanidad caigan sobre cada vida. ¿Cuál es tu actitud en estos días? ¿En qué posición piensas ponerte? ¿En qué lugar te vas a quedar? Mantenerse en la obediencia. Mantenerse en la obediencia. Mantenerse en la obediencia a Dios implica entender los planes de Dios. Implica entender cuándo me muevo y cuándo no me muevo. Implica entender cuándo camino y cuándo no camino. Implica entender cuándo me levanto y cuándo me siento. Si es la voluntad de Dios, entiendo que en medio de la cárcel todavía hay una adoración. Entiendo que en medio del encierro todavía hay una alabanza. Yo no puedo cambiar las cosas, pues entonces entiendo que puedo entender, entiendo y sé que puedo asimilar, darme cuenta que mi actitud puede darme paz, o que mi actitud puede darme seguridad cuando yo tomo la posición correcta. Es decir, que si me pongo en una posición de adoración, puedo pasar los tiempos, el tiempo que voy a tener encerrado, en paz, en seguridad, en tranquilidad, en una armonía. Pero si te pones sofocado, si te pones ansioso, si te pones con deseo, si buscas otra alternativa, empiezas a sentir ansiedad, te empiezas a sentir incómodo y es peor. ¿En qué posición te pones? Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban en Filipo, estaban bajo la voluntad de Dios. Estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, fueron azotados y encarcelados. Azotados y encarcelados. Tú no puedes negar el tiempo que está viviendo. Hay un azote de un virus y hay un encarcelamiento. Está siendo azotado, está siendo azotado. La humanidad está siendo azotada por un virus, pero también está siendo encarcelada por la actitud correcta de la iglesia, la actitud correcta del pueblo de Dios, la actitud correcta del hombre de Dios. Es de a la medianoche fajarse a orar, es de la noche de medianoche fajarse a adorar. La actitud correcta, la posición correcta, el punto correcto de la iglesia es de mantenerse en oración y de mantenerse en adoración, de cantar himnos de noches a Dios. Está siendo azotado por un virus poderoso, pero en medio de esa circunstancia no se ha podido cerrar tu boca, no se ha podido quitar tu adoración, no se ha podido quitar tu alabanza.
En medio de la casa empieza a dar bulla y a decir: mi rey vive, mi rey reina. Cantaré de alabanza, cantaré de gozo. El gozo del Señor es mi salvación. Tú eres mi fortaleza en momentos de dificultad. Abre la boca donde está. Abre la boca ahí donde está. Y empieza a adorar a Dios. Empieza a glorificar a Dios. Empieza a bendecir a Dios donde está. Tu adoración, tu oración cambiará la atmósfera y el lugar donde tú estás en la casa. Hay gente que Padre, gracias, Jesús. Padre, gracias. Hay gente que se sienten ansiosos. Hay gente que están pasando prueba en su casa. Hay gente que tienen dificultad, que tienen temor, que tienen ansiedad. Pero en esta noche queremos orar por esos hogares. Que tu actitud cambie, que tu forma de pensar cambie, que tu forma de ver las cosas cambie. Ahí donde está, en el lugar donde está, mantente en oración y mantente en adoración. No permita que el encierro, no permita que la incapacidad que tiene te quite y te robe tu adoración, te quite y te robe tu alabanza. En medio de la prueba y en medio de la dificultad es donde tiene que salir tu mejor adoración. Es donde tiene que salir tu mejor alabanza. Desde ahí, desde lo más íntimo, a medianoche. Pablo y Silas eran hombres de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero en medio del encierro tomaron la posición correcta, tomaron la actitud correcta, tomaron la decisión correcta. Toma la decisión correcta en este día y entiende que si está encerrado, está siendo azotado por un virus y está viendo la mortandad, pero la boca tuya no se ha cerrado, la boca tuya todavía sigue abierta. Empieza a adorar y a glorificar a Dios en tu casa. Empieza a bendecir a Dios. Trae el tiempo de alabanza, trae el tiempo de adoración, trae el tiempo de exaltación. Dice: a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Las cadenas, la puerta, lo que te va a sacar de la casa, lo que va a provocar a Dios, lo que va a mover a Dios, es una casa adorando a Dios. No es una casa reclamando, no es una casa altercando, no es una casa llorando. Es una casa que va a estar orando y cantando himnos delante de Dios a la medianoche. A la medianoche Pablo y Silas. ¡Wow! ¡Qué actitud de estos hombres! Azotados, golpeados, latigados. Pero su adoración no se pudo detener. Pero su alabanza no se pudo detener. Pero su constante creer en Dios no se pudo detener. Qué situación tan fuerte, que en medio de la enfermedad, en medio de la mortandad, en medio de la inseguridad, en medio del encarcelamiento, en medio de la situación difícil, nos mantengamos dándole gracias a Dios y adorando a Dios y bendiciendo el nombre de Dios. Te alabarán, oh Jehová, toda la tierra. Te bendecirán toda la tierra. Toda la tierra sabrá que Jehová es Dios. Padre, bendecimos tu nombre porque sabemos cuál es la actitud que tenemos que tomar en este tiempo. Padre, bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, cada matrimonio. Padre Santo, la actitud correcta nuestra
En el encierro va a cambiar las cosas, la actitud nuestra, el cambio viene por nuestra actitud, el cambio viene por nuestra forma de pensar. Adorar a Dios en medio de las circunstancias, adorar a Dios en medio de la enfermedad, adorar a Dios en medio de la prueba, adorar a Dios en medio de la crisis, adorar a Dios en medio de la enfermedad, adorar a Dios en medio de la escasez. No importa dónde estemos, vamos a seguir adorando a Dios, vamos a seguir glorificando a Dios, vamos a seguir adorando, vamos a seguir cantando himnos, vamos a seguir creyendo en el Dios de salvación que traerá salvación a esta humanidad. Padre bendito, los hogares, la vida, las personas que estén escuchando en este lugar ahora y que están allá mirando, que están viendo, que entiendan que este es el tiempo de empezar a adorar a Dios a la medianoche, de cantar himnos y adorar a Dios, de darle gracias a Dios en medio de la prueba, de reconocer a Dios en medio de la prueba, de bendecir a Dios en medio de la prueba. Como quiera que sea, saldrá una alabanza. Tu boca no está cerrada, tu boca sigue abierta. Ahí donde está, gracias te doy. No entiendo, pero te doy gracias. No sé por qué, pero te doy gracias. Esta es la voluntad de Dios. Que dé gracias a Dios por todo, por todo, por todo quiere decir cuando tiene comida, cuando no tiene, cuando hay mortandad, también hay que darle gracias a Dios. Dios conoce los planes que tiene con la humanidad. Cuando no hay, ahora que estamos en esta prueba, gracias Padre, porque yo entiendo que tus planes van más allá de los míos. Gracias Señor, porque yo entiendo que tú tienes los propósitos más adelante. Yo entiendo tus planes. Gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Oh bendito Dios, el Hijo de Dios, en medio de una oración: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que se haga tu voluntad en la tierra, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que tu justicia prevalezca, que tu verdad se manifieste, que tu luz se pueda ver, que tu grandeza pueda notarse. Padre, los cimientos pueden ser sacudidos y las cadenas pueden caer. Los cimientos pueden ser sacudidos, las cárceles pueden ser sacudidas, los hospitales pueden ser sacudidos. Oh bendito Dios, los hogares pueden ser sacudidos, Padre Santo, y todas las cadenas pueden caer. En ti está el poder y la autoridad. En ti está el poder y la autoridad. En ti está nuestra confianza. Hay una boca que se abre, hay una boca que estaba cerrada, hay una boca que no se abría. Hoy en el encierro la vas a abrir, hoy en el encierro la vas a adorar. Hoy en el encierro, aunque te pusieron en el cepo, aunque te pusieron a lo más profundo del calabozo, tu boca se abrirá, tu boca cantará de gozo, de alegría y de bendición. Hoy en medio de la prueba vas a adorar a Dios. En medio de las circunstancias vas a adorar a Dios. En medio de la prueba, en medio del azote, de la plaga, vas a adorar a Dios. En medio del azote vas a adorar a Dios. Ay, Santa Mansa, aquí manso. En medio de las circunstancias, enséñame a abrir tu boca. Enséñame a abrir tu boca en cualquiera que sea mi circunstancia, en cualquiera que sea mi posición. Enséñame a bendecir tu nombre. Enséñame a adorarte en cualquiera que sea mi circunstancia. He aprendido a tener contentamiento en cualquier situación que tenga, sea que haya y no haya, sea que venga o no venga. Padre bendito, aprender a darle gracias a Dios en todo, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, estando arriba y estando abajo, predicando y no predicando, en la casa o en la iglesia. Aprender a darle gracias a Dios en todo, con trabajo o sin trabajo. Aprender a darle gracias a Dios en toda la circunstancia. Padre, gracias. Padre, gracias, porque nos está enseñando a manejar circunstancias y momentos difíciles en nuestras vidas.
nos estés enseñando a entender tus planes que van por encima de nuestros sentimientos, a entender tu propósito que va por encima de mi pensamiento, aprender a dar gracias a Dios en todos los momentos que vengan a nuestras vidas. Santa aquí manso, cual sea, como venga, Padre, en el nombre de Jesús. Eva, sí, manso, tú eres bueno como quieras, y yo sé que tú serás, y tú vas a hacer, y tú harás. Jehová, Jehová de los ejércitos, Jehová, Dios, el Dios de todo poder, tiene solución. Tiene solución, tiene bendición, tiene esperanza tu vida hoy, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos. Padre, gracias te damos. Señor, ponemos, Señor, este servicio en tus manos y bendecimos cada hogar, cada familia, cada hospital. Señor Padre Santo, los que están en los lugares, los que están en los hospitales, los que están enfermos, Señor Jesús, ahora en el nombre de Jesús, que tú seas tocándolo, que tú seas visitándolo, que tú seas trayendo paz, que tú seas trayendo bendición, que tú seas trayendo salud, que seas tú trayendo esperanza, que seas tú trayendo vida. Padre, en el nombre de Jesús ahora, Señor, ponemos, Señor mi Dios, la humanidad en tus manos. Damos gracias a Dios en todo, en cualquier que sea la situación que estemos viviendo. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer.